días, la semana pasada, hablando acerca de cómo Dios nos habla, o mejor dicho, de que Dios nos habla. No sé cuántos recuerdan acerca de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero vieron que yo me quedo como prendida en un tema, ¿viste? Como enganchada con un tema, porque siempre me queda en el tintero, siempre me queda en temas y ejemplos y textos que quiero que no te falten. Así que vamos a tener un bonus track, ¿no? Vamos a tener un bonus track con este tema y el título de hoy se llama Es tiempo que oigas a Dios. El título del mensaje de hoy es tiempo que oigas a Dios. Si después de todo lo que hemos hablado no has oído a Dios, es porque algo está fallando. Y yo aprendí hace mucho tiempo, que cuando uno ora por algo, por una situación y la situación no cambia, el problema no es de Dios, el problema es mío. Así que si Dios no cambia la situación, el que tiene que cambiar soy yo. Así que si hasta el momento no has oído a Dios, hay alguna situación en tu corazón que te lo está impidiendo. Entonces, por ahí, para aclarar un poco más todo este tema que hemos estado mirando, hoy vamos a rever un poquito lo que hemos hablado, pero vamos a ir a un pasaje que no tocamos, que yo lo tenía a modo de conclusión en el mensaje anterior y no llegamos, en el capítulo 10 del libro de San Juan capítulo 10, versículo 27, San Juan 10, 27, yo quiero acordarte que anotes los textos que damos en cada punto, en cada frase que mencionamos y que después nos vuelvas a leer, porque es importante que vos entiendas que esto es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces en San Juan 10, nos gustaría también que nos digas si así el audio está mejor, porque nos pareció que si bien se escuchaba en las otras transmisiones, era como que estaba un poco más disperso y se perdía más, y si ahora está mejor con el micrófono. San Juan 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué decimos que es tiempo de que oigas a Dios? ¿Por qué decimos, por qué el título de este mensaje es tiempo que oigas a Dios? Bueno, para empezar, como dijimos, hemos hablado tanto de que Dios habla, que no puede ser que no estés escuchando la voz de Dios, que lo que vivimos de esta semana, desde el domingo hasta hoy sábado, que no tengas un testimonio, un comentario para decir, a mí Dios me habló en esta situación, es como que es raro. Así que es tiempo que oigas a Dios. ¿Por qué es tiempo que oigas a Dios? Porque Dios sigue hablando. Porque Dios no es un Dios que terminó la Biblia. Los 70 terminaron de escribir la traducción de la Biblia y se quedó ahí. El Señor sigue hablando. La Biblia es palabra de Dios y todo lo que Dios nos quiere decir está en su palabra. Pero Dios también es un Dios personal, un Dios que habla a cada uno de nosotros de manera individual, de manera personal, para que puedas ser guiado por el Señor. Entonces necesitas escuchar a Dios porque Dios sigue hablando. Sí, pastor. Lucas dice que se escucha fuerte y claro. Oh, buenísimo. No aturde, ¿no? Acá por ahí un poco sí. Bueno, gracias, Lucas. Bien.
Dios sigue hablando. Y a veces lo hace así de fuerte, como se está escuchando acá adentro, no sé cómo se escuchará de fuerte allá, bien que se escucha fuerte. Y a veces lo hace de manera más suave, y otra vez, aunque lo hace como un trueno, no lo escuchamos. Y si vos no has estado escuchando al Señor en esta semana, a mí realmente me preocupa. A mí realmente me pone una luz de alerta. ¿Viste cuando estás en el semáforo y está en amarillo ahí que vos todavía no sabés para dónde va a ir la luz, si para el verde o para... no, digo bien, el amarillo. Si va a ir para el verde o para el rojo, entonces vos estás como en alerta. A mí me pone como una alerta si todavía Dios no te ha hablado, si en una palabra de la Biblia vos no sentiste el calor en tu corazón de que era palabra de Dios, si no tuviste una sola experiencia de sentir que Dios te estaba dirigiendo, de un sueño en el que Dios te dijo algo, una situación en la que dijiste, este es Dios diciéndome esto, si tus sentidos espirituales no se despertaron para captar la dirección de Dios en esta semana, a mí me preocupa. Porque el Señor estuvo hablando muy claro. Porque el Señor te dio normas y lineamientos como para que puedas entender y escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que creo es que si no has oído la voz de Dios es que has estado muy distraído. ¿Viste la frase que usamos últimamente? No me distraigas, estoy mirando a Jesús. A veces la distracción es al revés. A veces nos distraemos y en lugar de mirar a Jesús estamos distrayéndonos mirando otras cosas, las cosas temporales, y entonces no escuchamos la voz de Dios. Pero Dios te habla. Cada día el Señor te habla. Y si no lo escuchaste en esta semana, yo estoy segura que el Señor ha estado hablándote a diario. Porque si Él te habló una vez y no escuchaste, no prestaste atención, Él va a seguir hablando hasta que lo entiendas, hasta que lo escuches. Porque Dios no te va a hablar y va a decir, bueno, no me escuchó, ya está, ya se lo dije, se lo perdió. Dios no es así, yo sería así. Yo diría, bueno, ya está, ya predicamos. No lo agarró, como dice el dicho, al piste, ¿no? Perdiste. Pero el Señor no es así. El Señor va a insistir hasta que vos te despiertes y digas, sí, Dios me está hablando. Entonces, ¿cómo podemos agregar a todo esto que hemos hablado ya? La Biblia está llena de situaciones en las que es claro que Dios nos quiere hablar. La Biblia está llena de ejemplos en las que podemos entender que Dios habla. Y yo no sé por qué en este tiempo el Señor está insistiéndome a mí con esta situación, pero yo creo que es como algo general, que Dios quiere que la iglesia sepa, que los cristianos entiendan que Él en este tiempo está hablando de manera personal con la gente. Porque también es cierto, hermano, que la iglesia si bien tratamos de mantenernos juntos y tratamos de mantenernos en contacto por medio de las transmisiones, por los grupos de WhatsApp, yo sé que cada iglesia tiene un grupo de WhatsApp con sus pastores, con sus hermanos. Cada iglesia tiene transmisiones, pero el hecho de no estar como antes físicamente unidos, como dice el Salmo 133, eso hace que la iglesia se disperse un poco, hace que las personas se confundan, hace que las personas se retrasen. No va a dejar esto como, uy, bueno, es lo que está pasando. Dios se va a ocupar de sus hijos. Dios te va a hablar porque vos necesitas que Dios te hable. Dios no habla porque está muy solo en el cielo, se cansó de los ángeles y quiere hablar con vos.
Dios no habla porque se aburrió de la cuarentena. Dios habla porque vos necesitas oír la voz de Dios. Y yo quisiera que tuvieras una experiencia importante con la voz de Dios, con la guía de Dios, con la presencia de Dios que señala tu camino, que señala tus decisiones, que te da palabra en tu oído, en tu corazón, para que no te equivoques, para que no sigas por el camino que estás andando. Es tiempo que oigas a Dios, porque Dios sigue hablando. Vamos a ir al Salmo 50. Salmo 50. Este es un salmo que yo tengo acá como primer texto de la introducción del mensaje. Y yo espero que podamos salir de él y terminar el mensaje, porque si lo leemos todo es impresionante. Vamos a leer Salmo 50. Dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Amén. Dios no calla. Dios no cierra la boca. Cuando Dios habla, Él habla. Fuego consumirá delante de Él y tempestad tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Todo lo que Dios espera de su pueblo es que le escuche. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré, y en este caso testificaré contra ti. Porque esta es la situación. Termina diciendo el versículo 7, yo soy Dios, el Dios tuyo. Porque esta es la situación. Si vos no escuchás a Dios cuando te está dirigiendo, para que vos puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida, si no oís la voz de Dios para esto, entonces vas a oír la voz de Dios que testifique contra ti. ¿Qué es esto? Que te señale lo que has hecho mal. Y este pasaje se refiere al juicio de las naciones. Entonces, si no oímos la voz de Dios en este tiempo, va a ser muy feo oír la voz en los últimos tiempos. Necesitas oír hoy la voz de Dios, para que cuando escuches la voz de Dios en el último tiempo, cuando escuches la voz de Dios en el juicio final, vos puedas oír que el Señor te dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero si no oyes la voz de Dios ahora, ¿cómo vas a ser fiel al Señor? ¿Cómo vas a ser fiel a algo que no sabes de qué se trata? Dios tiene un propósito con vos, y para que puedas cumplir ese propósito necesitas oír la voz de Dios, necesitas ser dirigido por Dios. Versículo 8: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré
y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. Dios sigue hablando. Al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Echas a tu espalda mis palabras. Esto es lo que hace el malo. ¿Qué significa echar a tu espalda? Ya está, me olvidé, Dios me dijo algo, pero quedó allá, en el pasado. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he hablado, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Por un tiempo el Señor calla acerca de su juicio, pero llega el momento en que Él va a hablar. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y yo noto en el versículo 23 como algo determinante del Señor: el que sacrifica alabanza me honrará. Amados, si vos estás sirviendo al Señor, tenés que honrarle. Es como algo, ¿cómo decirlo? Como una advertencia, ¿no? Suena a una advertencia. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Muchos de nosotros necesitamos ordenar nuestro camino. Yo necesito ordenar mi camino, pero si no oigo la voz de Dios, ¿cómo ordeno mi camino? Y por eso, y ahí está la misericordia de Dios, que cuando nuestro camino se desordena, cuando nuestro camino se tuerce, el Señor nos avisa, el Señor nos habla de manera clara para que puedas entender por dónde tenés que caminar. Para esto el Señor te habla, para que puedas ordenar tu camino. Por eso es necesario, es tiempo que oigas a Dios. Es tiempo que oigas a Dios, porque Dios habla según este pasaje del capítulo 50 de Salmo. Es tiempo que oigas a Dios, porque Dios habla y habla mucho. Así dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras. Es tiempo que escuches a Dios, porque Dios habla mucho y le habla a todos. Salmo 19, mira, este es un salmo que tengo, creo que desde el primer día que hablamos este tema, en el tintero. 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios habla de muchas maneras en tu oído, pero aquí el Señor dice que aún en la naturaleza, en su creación, en el hecho de que vivas un día y vuelvas a vivir otro, en el rotar de la tierra, en el girar alrededor del sol, el Señor está hablando. Así que Dios habla mucho, y Dios habla a todos. Habla al que le conoce, al que cree en Él, y al que no cree en Él también le habla. Dios está hablando todo el tiempo. Si no has interpretado lo que Dios te quería decir en esta semana, estás en un problema. Porque Dios en esta semana tenía la intención de dirigirte. Si vos en esta semana no tuviste
un momento en el que dijiste, Dios me está diciendo esto, entonces estás en un problema, porque en el Evangelio Dios nos habla, porque en el Evangelio no le rezamos a una cruz con un Cristo crucificado. En el Evangelio adoramos y oramos a un Dios que vive en espíritu y verdad, y que habita en tu corazón, y que rodea tu casa, y que vive contigo, y que está con vos todos los días. Así que si Dios no te habla, no te ha hablado, algo no está bien. A lo mejor no tenías internet y no llegó el mensaje. A lo mejor no pusiste la atención necesaria, pero yo estoy segura que Dios en esta semana te habló. Y si es así, si yo estoy equivocada en el hecho de que no escuchaste a Dios, si vos escuchaste en esta semana a Dios, yo quiero que nos cuentes. Ahí en la página o en el grupo de WhatsApp, pero yo quiero que nos cuentes si Dios te habló. Porque es importante que puedas reconocer la voz de Dios. Yo no te digo que me digas, Dios me dijo tal cosa, pero sí que digas, pastora, a mí Dios me habló. Pastores, yo escuché la voz de Dios. Yo sentí que Dios me dijo esto. Yo sentí que Dios me dio una dirección. Yo estaba buscando una respuesta y Dios me guió. Yo quisiera saber eso. Si estás viviendo el Evangelio en el que te conduces y que vives en el Espíritu. Porque la palabra de Dios nos dice, andad en el Espíritu. Y cuando uno anda en el Espíritu, debe ser guiado de manera espiritual. Porque si no estás siendo guiado de manera espiritual, entonces estamos caminando otros caminos. Dios nos habla y es necesario y es tiempo, por esa razón, de que oigas a Dios. ¿Cómo podemos prepararnos o estar alerta? ¿Cómo podemos estar alerta para oír la voz de Dios? Vamos a volver a nuestro pasaje del libro de San Juan. San Juan capítulo 10. Versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis. Leímos 27 y 28, vamos a leer 26. 25 para entrar en contexto. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y luego el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Así que a veces no oímos a Dios porque no le creemos, porque no estamos creyendo que Dios nos puede hablar, porque no estoy creyendo que Dios me va a hablar a mí. Así puede ser que con ellos hable, puede ser que con aquella otra persona que parece que ora mucho hable, pero conmigo no. Dios habla con todos, solamente está esperando que escuches. Y para escuchar, para que vos puedas escuchar, tenés que empezar por creer. Creer que Dios te va a hablar. Para la vida cristiana es muy importante el creer. El Señor dijo que a los que creen, habría algunas señales que les seguirían. En el nombre de Jesús echarían fuera demonios, pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Aunque bebieran cosas mortíferas no les haría daño. Para los que creen, es importante el creer. El Señor le dijo a Marta en Juan 11:40, aquí nomás cerquita del pasaje que estamos leyendo, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer era digamos, la clave para que la gloria de Dios se manifestara resucitando a su hermano. Creer es importante. Muchas veces el Señor le dijo a los que se acercaban a Él, como creíste te sea hecho. Así que a veces porque no creemos que Dios nos habla,
o nos puede hablar, o nos quiere hablar, entonces no oímos la voz de Dios. Yo te desafío hoy a que creas, a que digas, Señor, yo creo que vos podés hablarme, que vos querés hablarme, que querés hablarme a mí. Y cuando digas esto, el Señor te va a hablar. El versículo 27 dice, dijimos que el 26 decía, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. A veces no oímos porque todavía no somos ovejas. ¿Cómo puede ser? Yo soy cristiano, yo acepté a Jesús, me bauticé, tomo la Santa Cena todos los meses, me conecto. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que no sea oveja? Que no sea una de las ovejas del Señor. Bueno, puede ser porque las ovejas del Señor oyen su voz. Así que yo no sé por qué razón, si estás haciendo todo lo que hay que hacer, todavía no sos oveja, pero Dios te va a hablar. Dios te va a decir qué es lo que tenés que hacer para poder oír su voz. Y Dios te está hablando. Dios te está diciendo, tenés que creer. Porque las ovejas del Señor sí o sí oyen su voz. Así que si no estás oyendo la voz de Dios, entonces convertite en una oveja. Empezá a hacer las cosas que hacen las ovejas. Las ovejas están detrás del pastor todo el tiempo. Porque si no están detrás del pastor, no son alimentadas. Si no están detrás del pastor, no son guiadas. Si no están detrás del pastor, pueden perder la vida en manos de los depredadores que hay alrededor porque no están cuidadas. Así que vos necesitas ser oveja y necesitas oír la voz de Dios. Cuando uno mira cómo se conducían los pastores en la antigüedad, en Israel, los pastores iban adelante y las ovejas le seguían. Y el pastor iba cantando o iba recitando para constantemente hablar y que las ovejas escucharan su voz. Por eso David era un salmista. Y él aprendió a cantar guiando a sus ovejas. Cuando el pastor cantaba, las ovejas oían la voz del pastor y le seguían. Seguían la voz del pastor, no seguían otra voz. Y aquí nos dice que las ovejas del Señor oyen su voz. Por eso, si no has oído la voz de Dios, estás en un problema. Si no has oído la voz de Dios, estás en un problema, porque no puedes recitarte todo el Salmo 23 todos los días, pero si no sos oveja, el Salmo 23 es para las ovejas. Amén. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Así que arrancando de ahí, si vos no sos oveja del Señor, ninguna de las promesas del Salmo 23 son para vos. Así que necesitas ser oveja del Señor y oír su voz. ¿Qué problema tenés hoy? ¿Qué problema has acarreado durante esta semana? ¿Qué situación difícil has vivido esta semana? El Señor ha querido hablarte. Porque el Señor no te deja solo. Si sos su oveja, el Señor no te deja solo en ninguna situación. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará.